saludo cordial a todas las personas que están viendo este video. Mi nombre es Jessica Espinosa y el día de hoy les voy a hablar sobre el proceso histórico del ejercicio profesional del derecho en Ecuador. La historia del derecho en Ecuador se encuentra estrechamente vinculada con el hecho histórico de la separación de la Gran Colombia, que hace posible el nacimiento de la República y se constituye en un nuevo Estado. Esto hace que en septiembre de 1830 se reúna la primera Asamblea Nacional Constituyente, presidida entonces por José Joaquín de Olmedo, y nombran como presidente a Vicente Rocafuerte Bejarano y se proclama la primera Constitución ecuatoriana como norma fundamental de la nación. La base del sistema jurídico ecuatoriano se encuentra en el derecho romano, por medio del derecho español cuando la conquista y el colonialismo, específicamente por medio del derecho francés derivado del Código Civil Napoleónico y de otros códigos europeos importantes, que fueron la fuente de inspiración para las actuales codificaciones en Ecuador. Todo esto bajo la influencia del derecho romano, especialmente de su obra insigne como lo fue el Corpus Ius Civilis, el cuerpo del derecho civil. En el desarrollo histórico del derecho ecuatoriano ocupa importante lugar el paso de la concepción monista del sistema jurídico a una pluralista. Esto a partir de la adopción de la Constitución de 1998, que en su artículo 191 reconocía la potestad de las autoridades de las comunidades indígenas para ejercer funciones judiciales como un mecanismo para la resolución de conflictos internos. El derecho no es una verdad estática o rígida, más bien dinámica y contextual. Se adapta a la época y es un reflejo de la sociedad imperante. Se ve influenciado además por las tendencias internacionales que en lo relativo al derecho se materializan en la práctica social. Se enriquece por los análisis y aportes que los propios profesionales y estudiosos del derecho le tributan. Cuando se comete el estudio de una sociedad determinada, generalmente se pretende una caracterización de esta en torno a aquellos criterios que se consideran relevantes y distintivos. Con ello, se procura una posible individualización de dicha sociedad, o por lo menos, como un elemento no siempre considerado en toda su magnitud, las sociedades humanas también se caracterizan por sus prácticas jurídicas. Si bien es cierto que el derecho es un reflejo de estas distintas relaciones humanas que se manifiestan dentro de cada sociedad, no basta el estudio de esas relaciones de forma independiente para comprenderlo. Otros elementos específicos, entre los cuales se incluyen las tradiciones e hitos históricos específicos, marcan derroteros diferentes en las prácticas jurídicas de una sociedad. Por ello, asumir el estudio específico sobre las manifestaciones del derecho en una sociedad se convierte en una herramienta valiosa para el conocimiento de dicha sociedad. En este estudio se puede incluir las diferentes formas de expresión del derecho, las ideas, sus valores y principios, las instituciones, las diferentes prácticas, las acciones y hechos que lo crean, entre otros elementos. La revisión de estos permitirá distinguir jurídicamente a un país con relación a otros, caracterizarlo y obtener una generalización que podría entenderse como una manifestación de identidad, la identidad jurídica. Los orígenes de la educación occidental y de las universidades, así como de la enseñanza del derecho en Ecuador, se pueden encontrar en el siglo XVI. Inicialmente, en tierras americanas, la educación fue una herramienta de evangelización y como los españoles colonizadores la llamaban, de civilización. La enseñanza del idioma fue fundamental en todo este proceso de dominación y adoctrinamiento ejercido por los españoles hacia los indígenas. Los españoles obligaban a los indígenas a aprender el castellano y la doctrina cristiana. La educación básica en la época de la colonia estaba dirigida inicialmente hacia los indígenas y posteriormente se incluyeron en ella a los mestizos. Los hijos de españoles recibían educación en casa con profesores privados. La educación superior, por su parte, estaba dirigida exclusivamente a los españoles y a los criollos, quienes además debían cumplir con ciertos requisitos previos de pertinencia económica y políticas a ciertos grupos élites o de mayor dinero. En sus inicios, la enseñanza del derecho en los territorios que hoy componen Ecuador era exclusiva para los clérigos de origen español y el único derecho que se enseñaba era el derecho canónico. Este se fue modificando hasta el siglo XIX, en que se permitió la incorporación en la carrera de Derecho a seglares e inició la enseñanza de ramos del derecho como, por ejemplo, el derecho internacional y el derecho económico. Sin embargo, este proceso
fue muy difícil, no fue tan simple y hubieron múltiples conflictos de orden político. Se tuvieron que vivir para que esto sucediera. Si se analiza con detenimiento la enseñanza del derecho en las universidades de la colonia, se pueden distinguir tres momentos fundamentales. El primero fue la enseñanza del derecho antes de la llegada de los jesuitas. El segundo fue la enseñanza del derecho durante la dirección educativa de los jesuitas y el tercer momento fue la enseñanza del derecho en la Universidad de Real. En el primer momento, la enseñanza del derecho fue sumamente limitada. Desde la metrópoli, aunque se consideraba necesaria la educación evangelizadora hacia los indígenas, mestizos y criollos huérfanos, no se veía tan necesaria la educación superior. El segundo momento se da con la llegada de los jesuitas, a quienes las élites los encomendaron la dirección de la educación en estos territorios. 10 años después de su arribo, los jesuitas fundaron el Seminario San Luis, en donde se comenzó a dar la cátedra de Derecho Canónico. Años después, en 1622, los jesuitas recibieron la autorización para fundar la Universidad San Gregorio Magno. Desde los inicios de esta universidad, los religiosos solicitaron al Real y Supremo Consejo de Indias que se les otorgara la facultad de abrir cátedras de cánones y leyes. En 1767, con la expulsión de los jesuitas de América, inició lo que se puede considerar como el tercer momento de la enseñanza del derecho en las universidades de los 78 territorios de la colonia. La corona, al tiempo que ordenó la expulsión de la Compañía de Jesús del territorio, también ordenó la creación de una universidad real. Así, se estableció que la Universidad San Gregorio Magno y la Universidad Santo Tomás de Aquino se fundieran como una sola y se trasladara hacia las instalaciones de lo que era el Seminario San Luis. Finalmente, en 1786, la universidad se tomó el nombre de Universidad Real Santo Tomás de Aquino y se adoptaron, por orden real, las cátedras de las dos universidades que llegaron a conformar la nueva institución. Todos sabemos que la profesión de abogado surge en Roma como una actividad liberal, generosa y reservada a los patricios que regalaban su tiempo a quienes demandaban su consejo y asistencia. Era un servicio que se prestaba como una forma de contribución al bien común. No es sino hasta los albores de nuestra era, 6 o 7 siglos desde que surge la profesión, cuando se declara que el abogado tiene derecho a cobrar por su trabajo. La expresión con la que hasta hoy se denomina este estipendio se conoce como honorario. Es un recuerdo de aquellos tiempos. Ya transformada la profesión en un medio de vida, organizado en los colegios profesionales bajo el reinado de Constantino el Grande, los abogados resisten la caída del imperio y entran en la Edad Media donde se organizan como gremios. Estos se dan normas, distinguiendo entre maestros, oficiales y aprendices, y el rígido sistema subsiste hasta la Revolución Francesa, que proscribe a los abogados viéndolos más como defensores del orden y no de la justicia. Cuando las aguas vuelven a su cauce, los abogados quedan configurados como profesionales liberales, auténticos artesanos dentro de la burguesía, maestros en su oficio, y el oficio se entiende personalísimo e indelegable, y el abogado que empieza, que no conoce a nadie en el mundo jurídico, sin dinero, sin práctica, ¿qué hace? ¿Cómo llega a ser abogado de verdad? Pasante es la persona que asiste y acompaña al maestro en el ejercicio de una facultad para imponerse enteramente en su práctica. Así, pues del abogado le acompañan uno o varios pasantes que aprenden de él y de su arte. De este modo transcurre todo el siglo XIX y buena parte del siglo XX. Paralelamente, el derecho se complica hasta límites insospechados. Hace 100 años, la biblioteca de un abogado podía estar compuesta por unos pocos volúmenes de ciertos libros. Hoy es el inmenso caudal de libros, revistas e información del que se debe disponer si se quiere estar medianamente al día. Este fenómeno y la influencia anglosajona hace que los abogados se asocien y constituyan despachos colectivos en lo que a veces solo se comparten gastos, pero en otras las más se comparten clientes y se distribuyen asuntos de acuerdo con la especialidad de cada uno. Estos dos factores, el aprendizaje y la necesidad de asociarse para hacer frente a la complejidad de la labor que hace que surjan al margen de la ley sin una regulación propia, bufetes de los más variados géneros y formas asociativas. Pero hay algo que es común a todos. Dentro de sus estructuras se configuran aquellos que aportan más capital en términos de edificios, dinero, personal, relaciones sociales y clientela, que trabajo, y otros que aportan trabajo más que capital. Estas dos especies de abogados que existen en casi toda asociación profesional deben regular sus relaciones de forma privada, ya que carecen de una ley a la que acudir al efecto. Finalmente, al igual que la ciencia, la tecnología y demás campos, la deontología jurídica ha ido avanzando y desarrollándose para actualmente definirse
como la ética profesional aplicada a los abogados y servidores profesionales del derecho. Es decir, se traza una línea entre lo que se debe aceptar y lo que no al momento de impartir justicia. Es clave para el buen funcionamiento de una sociedad cualquiera. En el momento en que los organismos de justicia se consideran corruptos o ilegítimos, no solo se pierde la fe en ellos, sino que se busca proceder a través de otros medios, generalmente nocivos para la sociedad en su conjunto, como la violencia o la justicia por propia mano. Es así que la deontología jurídica vela por el comportamiento ético del abogado a la hora de acusar o defender, pero también por el comportamiento de jueces y otros servidores públicos de la justicia, encargados de mantener el proceso de lo más limpio, objetivo y digno posible. Muchas gracias por su atención.